Perfecto. Muy buenas tardes. En realidad, buenos días por los próximos 10 minutos. Muy buenos días. Bienvenidos a la Cátedra Abierta UDP, un espacio que nosotros hemos sostenido durante los últimos 10 años con más de 130 invitados en homenaje al escritor Roberto Bolaño. Por lo general, nuestros invitados tienden a ser del ámbito de la literatura. Afortunadamente hoy tenemos una persona que abarca no solamente la literatura, sino que también la filosofía, la historia y sobre todo la contingencia. Y estamos felices de tener un autor que sea capaz de abordar de manera tan punzante la contingencia, especialmente porque entre el público hoy día tenemos estudiantes de periodismo y esperamos que hacia el final, cuando se abra el micrófono para las preguntas, ellos luzcan ahí sus habilidades críticas con las preguntas que van a formular. Junto a nosotros tenemos también a Carolina Toá. A ella le hemos pedido que nos acompañe y que participe en este diálogo. Carolina Toá, como formación, ella proviene del ámbito de las ciencias políticas. Ella también ha tenido una carrera política bastante destacada. Sus inicios fue justamente en la universidad como dirigente estudiantil y después en el Partido por la Democracia. Ella ha sido diputada de la República, ministra de Estado y también alcaldesa de la Comuna de Santiago. Ella fue una de las cofundadoras de su partido. Pero también acá está el día de hoy porque una de sus responsabilidades es participar en el directorio del Museo de la Memoria. Su participación en ese directorio ya proviene tanto de su experiencia política, pero nosotros también sabemos que ella también tiene un vínculo personal con, con aquello que se recuerda en el Museo de la Memoria. Específicamente, su padre fue detenido, fue torturado durante la dictadura y durante un tiempo la versión oficial que circuló era que su muerte se había debido a un suicidio, cosa que con investigaciones posteriores se reveló que habían terceras personas responsables de su muerte. Por lo tanto, ella sí tiene un vínculo tanto personal como político, institucional, con la memoria. Y estamos acá en conjunto para poder conversar con David Rieff. David Rieff a menudo es presentado como el hijo de Susan Sontag, y eso, si bien es cierto, es muy incompleto, porque con ello no se menciona que es un autor que ha desarrollado una obra ensayística muy destacable. En Chile están disponibles muchos de sus libros, no solamente Elogio del Olvido, sino que también El Oprobio del Hambre, que es también uno de sus ensayos recientes, que son ensayos que por lo general han recibido muchos elogios en publicaciones literarias, pero más importante aún, sobre todo para los ensayos, son libros que han logrado encender debates y poder revisitar temas. Una de sus fortalezas es justamente centrar su visión crítica en aquellas ideas que son comúnmente aceptadas como verdad y que ya por un tiempo han dejado de ser cuestionadas. Uno de ellos es justamente la que vamos a discutir hoy, que es la política de la memoria. El libro, que se llama Elogio del Olvido, es un libro construido desde distintas fuentes. Para empezar, es un libro muy bien informado desde el punto de vista histórico y también desde el punto de vista filosófico. Es un libro que recorre cada uno de los fundamentos o de los temas que cruzan las políticas de la memoria, desde la noción de progreso, avance del tiempo, hasta la noción de justicia, la noción de verdad. Y
también es un libro que se nutre de la experiencia de David Rieff como reportero. Recordemos que él viene de una tradición, de la tradición anglosajona, que tiene una costumbre muy saludable, que es llamar a sus periodistas, los llama escritores, porque de alguna manera también les exige no solamente la precisión en la investigación, sino que también el estilo a la hora de escribir. Y eso es también uno de los grandes atributos que tiene David Rieff. Este libro, como les dije, está informado en su carrera como periodista. Él ha estado en Ruanda, ha estado también en los Balcanes, y estas experiencias han sido y están acá reflejadas como una fuente reflexiva, no solamente informativa, de su libro. Y la tercera fuente, me atrevería a decir yo, que es una fuente más bien literaria. El libro está cruzado por citas y sobre todo también por poesía. Entre los autores hay por lo menos, digamos, media docena de autores, pero quizás los más importantes sería el poeta Keats y sobre todo Wisława Szymborska, que es la que provee un poema maravilloso también sobre, y que, digamos, cierra el último capítulo de este libro. Entonces, estamos frente a un libro cuya tesis central es que toda comunidad, todo país que pasa después de un trauma de violencia, de confrontación, busca al menos tres elementos: la paz, la justicia y también busca la memoria. Y a veces esos tres elementos en conjunto no son posibles de llegar, no son posibles de afiatar si se buscan los tres al mismo tiempo. Y es más, él profundiza este argumento y propone que muchas veces para obtener la paz social, incluso para obtener la justicia, es necesario sacrificar la memoria. Y a veces incluso hasta sacrificar la justicia, si es que el fin último es la paz. Ha sido llamado un provocador, pero ese adjetivo no le sienta con tanta comodidad, sobre todo porque es una persona que se ha informado en la realidad. ¿Sí? Este no es un libro solamente extraído de citas literarias, digamos, en bibliotecas, sino que es un libro que comenzó a ser reflexionado en desastres humanitarios. Por lo tanto, el peso de la vida y la defensa de la vida es algo que se toma muy a pecho. Y él ha tenido la generosidad de asistir a países donde la política de la memoria es algo vivo, es algo necesario, y justamente está abierto acá para poder discutirlo. Muy bien, yo con eso espero haber resumido más bien los puntos centrales, no solamente del libro, sino de la biografía de quienes están acá presentes conmigo. Y me gustaría pedirle a Carolina que pudiese abrir este diálogo con alguna pregunta. Buenos días. Todavía estamos los días. Muchas gracias por esta invitación a la Cátedra Bolaño, a la universidad. Gracias a David por venir a nuestro país y estar aquí dispuesto a este diálogo, a este debate que vamos a tener hoy día. Y me gustaría, como primera pregunta, antes de entrar en nuestra realidad, en la que yo creo que en algún minuto en esta conversación vamos a necesitar ir, pero para entender este libro y para entender qué es lo que busca, tratar también de indagar en cuál es esta memoria que de alguna manera el libro está criticando al elogiar el olvido, porque uno tiene la impresión al leer el libro que aquí estamos hablando de una provocación para llevarle la contra a una especie casi de moda absoluta instalada especialmente en el norte global, pero en muchas partes, de asumir que la memoria es un bien absoluto, indiscutible, pero no cualquier memoria. Uno tiene la impresión de la lectura, de las
palabras que salen de la pluma de David Rieff, pero también de las citas que él elige de muchos otros autores, que aquí estamos hablando de la memoria entendida de una cierta manera. Yo quisiera aquí leer algunas frases del libro que de alguna forma reflejan eso. La apropiación de la historia por parte de la memoria es también la apropiación de la historia por parte de la política. La memoria, dice en otra parte, esta no es una cita, pero resume un párrafo, la memoria al final solo admite los hechos que le convienen, no mira toda la realidad, se queda con esa parte que es afín a su relato. Me encanta la historia, dice David, pero odio los mitos. Los mitos son máquinas para construir solidaridad, ira y lamentación. Otra cita más. En muchos lugares del mundo no es la renuncia, sino el apego a la memoria la causa aparente de que las sociedades sean inmaduras. Cuando los estados, otra cita, los partidos políticos o los colectivos sociales hacen un llamamiento a la memoria, sus motivos están lejos de ser triviales y muchas veces esos motivos son la unidad nacional. Entonces mi pregunta es, ¿toda la memoria es mala o hay un tipo de memoria que es la que ha gatillado esta reflexión? Y si hay un tipo de memoria o una forma de entenderla que tiene estos riesgos o que puede llevar a ciertos puntos que la pongan en conflicto con otros bienes, como la paz, por ejemplo, ¿hay en cambio otra memoria que sí pueda ser buena? O, por ejemplo, la memoria que nos ha ayudado a construir un consenso respecto de ciertos males radicales, como el racismo, como el incumplimiento de la libertad de expresión, como el esclavismo. Esa memoria también está dentro de la memoria criticada en este libro y que hubiera sido mejor el olvido en esos casos. Esa es mi primera pregunta para David Rieff. Bueno, para empezar, muchas gracias a la universidad, a ustedes, para dejarme hablar de esa manera tal vez un poco difícil, sobre todo en el contexto chileno, sobre todo con la tragedia chilena de la dictadura. Y yo quiero empezar para, digamos, identificarme como una persona que cree absolutamente en el caso por caso, entre comillas. Es decir, que no creo que podemos hablar ni de la memoria como algo de bien, de positiva en todos casos, ni como algo de nefasta en cada caso. Entonces, yo veo bien que la memoria, precisamente es el tema principal, al menos el tema principal explícito de mi libro. Es decir, que no debemos sacralizar la memoria, pero al contrario, pensar en cada caso, en cada momento histórico, si la memoria tiene un papel positivo o negativo desde el punto de vista moral, político, y también desde el punto de vista de las vidas humanas. Por ejemplo, yo pasé mucho tiempo en zonas de guerras. Yo trabajé como corresponsal de guerra más o menos desde 91 en Croacia hasta 2004 en Irak. Y entre tiempo viví yo en Sarajevo durante el asedio, en Sudán, en Ruanda durante el genocidio, en Sierra Leone, en Sudán, etcétera, etcétera. Bueno, hay muchos más ejemplos. Y
en estos lugares yo aprendí, yo creo que yo aprendí, digamos, yo diría, los peligros morales y políticos de la memoria. Yo entré en mis años de reportero en zonas de guerra y de urgencia humanitaria, pensando como la famosa frase de Santayana, los que se olvidan del pasado serán condenados a repetirlo. Y yo, como creo la gran mayoría de personas de, entre comillas, buena voluntad, yo tuve la misma idea, pero en las colinas de Bosnia y en el matadero de Ruanda y en otras partes de este mundo, de guerra y de migración y de horror. Empecé a pensar que la memoria tuvo también su lado negativo. La memoria como arma de guerra, la memoria como daño a la paz. En las Balcanes, hablo un poco de eso en mi libro, hablaban, al menos en la época, por ejemplo, de la batalla de Kosovo, como justificación para una guerra actual. La batalla de Kosovo, como saben, ocurrió en 1389. Pero se servían de esa batalla, del conflicto entre, digamos, turcos y serbios. Es demasiado primitivo como descripción, pero para resumir. Recordar de esa batalla fue una manera de justificar la guerra. Y no digo que sea, particularmente en un país como Chile o Argentina o Uruguay, tengo absolutamente la conciencia que tienes que explicarte muy precisamente. No digo el revés de Santayana. No digo los que no olvidan el pasado serán condenados a repetirlo. De ninguna manera. Al contrario, yo comparto una visión, digamos, antisistemática del mundo y de la historia. Yo creo absolutamente en el caso por caso. Y lo que puede servir en Chile después de la dictadura podría no servir en, por ejemplo, Israel-Palestina. Yo podría hablar más del por qué, pero tal vez voy a parar con esas reflexiones. Pero para no parar y ir en la misma línea, uno de los resultados comunes de estos procesos de memoria es esta declaración colectiva de nunca más, ¿no? Como un aprendizaje a partir de un gran dolor, de un trauma, una sociedad que se dice a sí misma nunca más. Y en el libro, pero no sé si en el libro realmente o en un artículo que hay sobre el libro o en una entrevista, en un video, pero en alguna parte, a propósito del libro, vi a David Rieff diciendo, estos nunca más no sirven, porque decimos nunca más, pero la humanidad repite una y otra vez su capacidad de ser cruel, su capacidad de abusar, su capacidad de pisotear. La verdad es que terminan siendo funcionales a alguien y a algo estos nunca más, pero no realmente al objetivo de nunca más. Y vuelven a repetirse
Después del nunca más, por ejemplo, decía aquí, sacaba a colación el ejemplo de la violencia atroz que se había vivido en Europa después de los conflictos de la ex Yugoslavia, o las matanzas que había habido en Ruanda. Y yo leyendo esto me acordé de un libro, otro libro sobre otro tema, que es un libro que se llama Realismo capitalista, de Mark Fisher, que es una crítica muy profunda al capitalismo, que tiene una cita donde hace referencia también a estos males que la humanidad repite. La cita dice: por supuesto, nos dicen, no vivimos en un estado de bien ideal, pero tenemos la suerte de no vivir en un estado de mal mortal. Nuestra democracia puede no ser perfecta, pero es mejor que una dictadura sangrienta. El capitalismo puede ser injusto, pero al menos no es el estalinismo criminal. Millones de africanos mueren de SIDA, pero no permitimos el nacionalismo racista al estilo Milosevic. Matamos iraníes desde nuestros aviones, pero no les cortamos la garganta con machete como hacen en Ruanda. Ahora, aquí Mark Fisher le estaba echando la culpa de este conformismo al capitalismo. Y David dice, la verdad es que hacemos el nunca más, pero estas cosas siguen pasando, entonces no sirve la memoria. Entonces, mi pregunta ¿es que el nunca más no sirve? ¿Es que el capitalismo al final tolera males que son inaceptables? ¿O es que realmente la humanidad tiene una veta cruel que la memoria no logra eliminar? Pero eso no quiere decir que no sirva de nada. ¿Algo nos habrán dejado estos nunca más quizá? ¿O realmente no nos dejaron nada? Y la humanidad no avanza y es igual de capaz que hace 10, 100 o 1000 años de cometer las mismas crueldades. Bueno, empezaré a repetir que para mí hay lugares en los cuales la memoria ha servido de algo de positivo, pero yo creo que depende precisamente del consenso. Es decir, tomamos el caso de Chile. Yo sé que muchos de ustedes deben pensar que la democracia chilena es una cosa incompleta, que hay problemas con la democracia, pero aquí hay al menos un consenso, creo, democrático, en el sentido que no hay un partido fuerte de la dictadura. No tienen aquí, digamos, una división binaria del país entre los que apoyan a la democracia y los que apoyan a la dictadura. Pero entonces, ¿cuándo hay un consenso moral? Yo creo que sí, la posibilidad de frenar o al menos de impedir a las cosas más horribles sea una realidad. Pero yo hablo mucho y mi argumento contra Santayana, digamos, es que hay muchas guerras, dictaduras, situaciones trágicas que terminan sin vencedor y sin consenso. Y en estas situaciones, la posibilidad de elegir, de establecer un consenso democrático no existe. Por ejemplo, Irlanda del Norte. En Irlanda del Norte, después de 30 años de guerra, había finalmente una posibilidad realística de paz, pero no había una posibilidad realística de la justicia, porque ambos lados tuvieron la sed, digamos, para la paz, pero no tuvieron ningún hambre ni sed para la justicia, porque no había vencedor, no había consenso democrático. Los protestantes, después de años de paz, piensan que sus posiciones
fueron y son la verdad, la buena posición. Y los republicanos, católicos, como quieran, piensan la misma cosa. Es decir, en situaciones en las cuales no hay ni vencedor, ni posibilidad de consenso, hay una posibilidad de paz, hay, podríamos decir, posibilidad de verdad, en el sentido de qué pasó con los asesinados, los desaparecidos, y el ejemplo de esto es en África del Sur, y voy a hablar de eso en un momento. Pero hay que elegir, es decir, no mi argumento con el movimiento de derechos humanos no es que sea falso sus propuestas en todo caso, pero que no se apliquen en muchos casos. En Irlanda del Norte, los terroristas ganaron. Y si no me crees, si no me creen, se puede ver, el primer ministro de la provincia de Irlanda del Norte es el anciano jefe del partido extremista protestante, y el número 2 falleció hace 2 meses, el comandante militar de las terroristas republicanas. Entonces, en este caso, el consenso era pro-terrorista, no pro-democracia, pro paz, sí, porque ambos lados quedaron en la guerra, pero no tuvieron el más pequeño deseo para la justicia. Y la verdad lo buscaban únicamente en el sentido de una investigación, digamos, periodística o judicial. ¿Quién mató a quién? ¿Qué pasó con señor X o señora Y? Pero no en el sentido de hacer una sociedad nueva, que es la implicación moral de la justicia en términos, por ejemplo, de Chile porque ustedes no hablan únicamente de juicios, ¿no? Es otra cosa, es una transformación más amplia, más importante de la sociedad. Y entonces hay una Irlanda del Norte y hay África del Sur. Después de la caída del régimen de apartheid, hubo una conversación sobre precisamente paz, verdad, justicia. La victoria del African National Congress aseguró la paz, al menos por el momento. Pero ¿qué hacer con la justicia y la verdad? Y Nelson Mandela tuvo miedo de una nueva guerra, es decir, el fin de la paz en África del Sur. Y él decidió sacrificar la justicia en el nombre de la paz y de la verdad. Entonces había esa comisión de verdad y reconciliación, en la cual un verdugo ha podido testimoniar sus crímenes sin ninguna consecuencia penal. Sacrificio es elegir entre dos cosas buenas. Es lo que en filosofía llaman la inconmensurabilidad. Si quiere leer de eso, hay el gran filósofo inglés Isaiah Berlin escribió mucho de eso. Entonces, no digo que la memoria nunca sirve a transformar la sociedad en una dirección, digamos, más moral o más justa.
sino que hay muchos ejemplos de guerras o tragedias en las cuales esa opción no existe. En estos casos, yo prefiero ser honesto y no refugiarme en una fantasía kantiana de las posibilidades no sé, del progreso, digamos. Sí, David, déjame llevarte hacia otro ámbito, porque en tu libro tú te apoyas mucho en expresiones más artísticas, no solamente filosóficas. La poesía es una de ellas. Y yo estaba pensando, por ejemplo, en también los Balcanes. Un artista conceptual decide representar cada una de las muertes en el conflicto con una silla de color rojo. Y a cada uno de los niños con una silla pequeña de color rojo. Edna O'Brien, novelista irlandesa, toma ese tema y publica la novela The Little Red Chairs, donde pone a un verdugo de los Balcanes y lo sitúa ficcionalmente en uno de los valles irlandeses. Porque de alguna manera hay una importancia en el caso a caso, tanto del olvido como de la memoria. Por ejemplo, hay una frase de William Faulkner que es muy citada. Por ejemplo, la cita Woody Allen en su película Medianoche en París, pero también la cita el presidente Obama en uno de sus discursos más memorables. Y esta cita es: el pasado no está muerto, ni siquiera es pasado. Entonces quería saber qué validez tiene esta frase y este trabajo con la memoria desde el arte y también desde cualquier otra actividad humana frente a la reflexión que tú haces en tu libro. Sí, pero no tienes que ser la reencarnación de Platón para pensar que el arte no es necesariamente la solución ideal o la interpretación ideal de la historia. Faulkner, admiro mucho Faulkner, pero fue un escritor con el tema de la memoria de la esclavitud y de la historia del sur de los Estados Unidos, un escritor con la obsesión de la memoria. Yo lo admiro por razón de su estilo, pero no hubiera podido existir García Márquez sin Faulkner, como dijo García Márquez. Pero no veo la contribución artística como, no sé, una manera de veto sobre mi argumento. Edna O'Brien es una amiga mía y un socio, un gran reportero inglés, Ed Volume, habló mucho de precisamente los Balcanes con ella y lo que sabe de los Balcanes viene en mayor parte de Ed. Pero no veo exactamente qué significa esa frase, porque es claro, creo que se equivocó en la larga terma. Es decir, todo será olvidado. En 10.000 años, si hay una especie humana, no van a pensar de la Shoah, de Pinochet, de no sé qué, porque en 10.000 años muchas cosas van a suceder. Como nosotros no pensamos el
el país más viejo en el mundo es China y tiene 5.000 años más o menos en su... Podríamos discutir, hay algunos que dicen, sí, existía, bueno, hay un país, pero hablar de China como China no es correcto. Pero bueno, en términos de este argumento, en China, en Shanghái, en 2017, no piensan mucho, puedo asegurarles de eso, de lo que pasó de las tragedias de hace 4.000 años, antes. Y entonces, hablar que la memoria no va a desaparecer últimamente es un narcisismo puro. Hablar de qué vamos a hacer de lo que pasó en los años después de una tragedia es un otro argumento. Yo no, de ninguna manera traté de hablar contra tratar de comprender lo que sucedió aquí o en los Balcanes, o no importa en qué situación de guerra, de posguerra, postdictadura, etcétera, etcétera. Pero, un punto. Segundo punto. No hay memoria colectiva. No existe, neurológicamente. Hay mitos, hay consensos sobre lo que pasó. Pero ustedes no se acuerdan de la Guerra del Pacífico, ni como individuales, ni de manera colectiva. Hay una versión de la Guerra del Pacífico que ustedes han aprendido o en la escuela o contra lo que han aprendido de esa guerra en la escuela. Pero no hay la memoria de esa guerra. Hay las consecuencias, como sabemos, con las relaciones de este país con Perú y con Bolivia. Pero no podemos hablar de memoria. Y no hay memoria colectiva de nada. La memoria, en estos términos, es una metáfora. Tal vez una buena metáfora, o puede al menos servir para fines importantes. Pero no podemos hablar de la memoria. Ahora, está bien, es verdad, el arte no puede ser fiado como un constructor de verdades objetivas. Tampoco es su pretensión hacerlo. Pero de alguna manera este arte trae hacia el presente ciertas cosas que han sido olvidadas y muchas veces han sido olvidadas a la fuerza, que es distinto al olvido activo que usted propone en su libro. En el caso de Chile, por ejemplo, y en el caso también de muchas dictaduras, no es que sucede o sea, no hay un proceso violento y después de superado ese proceso violento viene un proceso de reparación y conciliación, sino que durante el proceso violento también hay una política activa, una forzada más bien del olvido. Entonces, en ese sentido, el olvido es tan manipulable como la propia memoria. Y como el propio recuerdo. Entonces, no veo, depende del caso. Por ejemplo, muchos me han hablado aquí del olvido, bueno, impuesto por la dictadura. Lo creo, absolutamente. Pero un recuerdo también activo fue impuesto por el régimen en Serbia durante las guerras de los Balcanes. Entonces, imponer una memorias ocultados, reprimidos, o memorias impuestas,
existen y lo que pensamos de esto depende de nuestra propia política, nuestra propia filosofía, nuestras posiciones sobre la justicia, sobre el bien y el malo. Pero como estructura, no creo que tenga cualquier identidad o natura moral. Depende el olvido. El recuerdo es también activo, porque si no hay memoria colectiva en el sentido estricto, entonces el recuerdo y el olvido en el sentido de memoria colectivo, olvido colectivo, es una decisión de una sociedad. Y de toda manera, mi pregunta no es tanto para el proceso aquí en Chile, por ejemplo, saber lo que pasó, cambiar el olvido impuesto por la dictadura en un recuerdo de la sociedad chilena. Mi pregunta es, ¿qué va a suceder en 100 años? Porque en 100 años, la sociedad chilena, nadie con experiencia de la dictadura y casi nadie con hijos o hijas de víctimas de la dictadura. Va a ser en vivo. Entonces, ¿qué hacer cuando es una memoria? No es memoria, pero es una versión del pasado. Creo que es un otro problema. Es por eso que cito los ejemplos como Irlanda del Norte o los Balcanes o Israel-Palestina en esta época. En 100 años, si hay un Estado palestino, veremos, y si hay un Israel, no van a poder acordarse sobre el pasado. Entonces, ¿qué hacer? Creo que esos casos son distintos a los casos en que una sociedad va saliendo de un episodio traumático y tiene que lidiar con esta dificultad de lograr la justicia, de lograr la verdad y de recuperar la memoria, y a veces estas cosas se contradicen. Pero, por ejemplo, en el conflicto palestino-israelí, estamos hablando de unos relatos hechos por cada bando que no se refieren a los hechos recientes, se refieren a hechos milenarios. O en muchos lugares estamos hablando de conflictos que tienen más de un siglo y que se traen a colación a propósito de un conflicto, o que tienen varios siglos. Hay un episodio muy impresionante que cuenta en el libro David en el periodo de la guerra en la ex Yugoslavia. Él era reportero y se entrevistó con un líder nacionalista serbio, y a la salida de la reunión un asistente de este líder, después de haber estado, me imagino yo, esto ya es cultivo mío, conversando sobre el conflicto y las razones y por qué y el bando y la violencia, pero a la salida un asistente se acerca y le pasa un papelito donde está escrito el número 1453, que es el año en que los musulmanes tomaron Constantinopla. En el fondo le estaba diciendo, olvídese todas las explicaciones, esto está pasando porque en el año 1453, pero esto lo llevo a algo que pasó hace poquitos días atrás, esto en Charlottesville, una historia, bueno, me imagino que todos lo han visto, ¿no? Que es una pelea ocasionada porque van a sacar el monumento a un general que estuvo por el lado de los confederados peleando. Entonces, los que recuerdan con orgullo los confederados se oponen a que saquen el monumento. Entonces, la pelea es por la memoria, los confederados, el general y la estatua, o esta pelea está ocupando el libreto de los confederados y de la estatua, pero en realidad tiene que ver con conflictos que tienen hoy día estos distintos grupos en la sociedad norteamericana.
razones por las cuales hoy día estos supremacistas blancos se sienten amenazados y su amenaza hoy día además tiene una legitimidad porque tiene un presidente que de alguna manera la legitima. Y también estos grupos que de alguna manera en teoría, aunque en el mismo libro él lo muestra, esta versión se ha cambiado varias veces, fueron los triunfadores de la guerra de secesión, que fueron los abolicionistas, hoy día se sienten de alguna manera amenazados porque sus logros están en discusión en una sociedad que vuelve a poner en duda la diversidad cultural y también racial de la sociedad norteamericana. Entonces, ¿no será que a veces la memoria, más que ser la causa de estas odiosidades, es la excusa que estas odiosidades utilizan para justificarse y para también sumar fuerzas a su causa? Y eso de alguna manera se podría leer en todos estos ejemplos que estoy dando, ¿no? Bueno, el problema es quién va a decidir pretexto o verdad. Tzvetan Todorov fue un gran amigo mío y él escribió mucho sobre la memoria, como saben. Y falleció hace 6, 8 meses. Estaba en desacuerdo bastante radical con mi libro, pero yo aceptó en nuestras conversaciones un problema que él no aceptó anteriormente. Es decir, que distinguir entre uso y abuso de historia, de memoria, es un problema sin gran posibilidad de resolución, a menos que hay un vencedor. El problema en Alemania, el nazismo perdió completamente. Y por eso la sociedad, los vencedores y después las fuerzas democráticas alemanas han podido imponer una versión, yo creo, mucho más correcta de la historia del nazismo. Pero cuando no hay vencedor, cuando mi monumento a un héroe es tu monumento a un monstruo, ¿qué hacer? En el caso de Charlottesville, y soy de acuerdo contigo sobre Trump y sobre las motivaciones de los manifestantes alt-right, white nationalists, todo eso. Pero el error fue que después de la victoria del norte han permitido que esos monumentos porque en un sentido el norte ganó la guerra y el sur, el Estado Confederado, ganó la paz. Y entonces mejor o destruir los monumentos o olvidarlos. En Irlanda hablan mucho del olvido en este contexto. Tal vez en los Estados Unidos la destrucción hubiera sido mejor. De monumentos al Estado Confederado. Rodrigo hace una pregunta, pero una chiquitita, ya que tocó este punto. Chile es un país más bien desmemoriado. En general, nos ha costado mucho construir la memoria, llegó tarde, y aquí estamos hablando de la memoria de la dictadura, porque en la historia para atrás hay muchos episodios sobre los cuales no se construyó memoria. En Chile no se construyó memoria, acaba de citar la Guerra del Pacífico, en Chile no hay memoria sobre la Guerra Civil, que fue en esos mismos años, y en Chile nadie se acuerda de la Guerra Civil, y las huellas de la Guerra Civil en la sociedad chilena son grandes, pero no existe esa historia, o ni hablar la memoria que no hemos logrado construir sobre cómo fue la guerra de la pacificación de la Araucanía, que fue la guerra de sometimiento de los mapuches, pero se instaló eso y nunca más se volvió realmente como sociedad
a mirar de otra manera. Este debate existe, pero es todavía un debate especializado de grupos muy pequeños. Y podría mencionar muchas cosas. Podría mencionar que nunca se construyó una memoria realmente colectiva sobre las muchas matanzas que en Chile se hicieron en democracia. Porque como ha sido necesario valorar la República pre-Pinochet como una época de oro de la democracia chilena, entonces los errores de esa época de oro también están un poquito desaparecidos. Últimamente han vuelto a salir al debate, pero por decir, Chile más bien peca de poca memoria. Pero ahora se ha puesto un debate que, de todo lo que hemos hablado aquí, es creo que el único caso en que la memoria es una amenaza en Chile. Se ha puesto un debate sobre la posibilidad de hacer una ley que sancione penalmente el negacionismo. Esto es que vaya presa la gente que niegue los muertos de la dictadura, no del Holocausto ni de la guerra de la Araucanía, sino solo los de la dictadura. Y quiero preguntarle a David qué piensa de estas leyes que sancionan penalmente el negacionismo, que sancionan a la gente que niega los hechos históricos que están reconocidos en uno u otro caso. Bueno, yo me opongo a esas leyes porque creo que convierte personas, digamos, los negacionistas en martirios. Y para mí es el gran problema de las leyes. No conozco el caso chileno, pero enseño en Francia unos meses por año y un poco crecido allí, conozco bien el país. Y ellos tienen leyes sobre la Shoah, el genocidio armenio, hay una otra, no me acuerdo, y van a seguir, porque la clase política está en favor de más leyes, más interdicciones, de negacionismos, plural. Pero para mí entiendo bien la motivación, pero creo que sea un error. Yo estaba pensando, David, cuando estaban hablando del monumento de Robert E. Lee, me acordé que hace un año fue noticia, precisamente en Sudáfrica, las manifestaciones de estudiantes universitarios en contra de las estatuas de Rhodes, que era digamos, empresario colonizador que fundó, quien ahora es Zimbabue, etcétera, y que es justamente su dinero el que da apertura a estas universidades. Y muchas veces ese dinero es el que financia los estudios de los estudiantes que se rebelan contra esa estatua, porque en el fondo en esa estatua está la memoria del colonialismo, la memoria de la opresión de los negros, la memoria de borrar también sus lenguas, su cultura, de no darles la posibilidad que su cultura, desde su origen y no desde la imitación de Occidente, sea capaz de producir conocimiento. Entonces ahí hay dos memorias en conflicto. Entonces me pregunto si es que lo correcto sería en ese caso generar una política de olvido activo, cuando en el fondo hay una negociación entre dos memorias que quieren su espacio en la historia. Bueno, para mí es un asunto político, es decir, la sociedad tiene su debate sobre la cuestión de cambiar el nombre de Rhodes University o John Calhoun College, un esclavista, un teorista de la esclavitud, de la esclavitud como cosa positiva. En 1830 Yale University tiene uno de sus subsecciones y lo han cambiado el nombre. Y yo creo que finalmente hay que tener el debate necesario político y después que la sociedad decide. Para mí yo apoyo en términos políticos, paso 2 meses por año en África del Sur, conozco bien el país. Yo soy con los estudiantes en este caso y no veo por qué un principio
en principio, no veo el problema. Por ejemplo, había calles Stalin o Hitler en Rusia, en Alemania, y después de la caída de Stalin o la muerte de Hitler han cambiado los nombres, me parece bien, pero depende del nombre. Es decir, hay nombres menos, nefastas, ¿no? Y en estos casos la sociedad debe debatir y decidir. No es de eso que hablo. Yo diría, en un contexto únicamente, yo podría imaginar decidir de no cambiar los nombres. Y es el caso cual hay peligro de muerte, hay la posibilidad de una nueva guerra. En este caso tienes que elegir entre la paz y la justicia o las justicias a la historia, a las víctimas, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, en España han cambiado en Madrid finalmente los últimos nombres, digamos, haciendo el elogio del fascismo, la avenida de la División Azul, la división española que luchó con los nazis en Rusia, Claro. y etcétera, etcétera. Y creo que, hay personas opuestas a esta decisión, pero creo que la decisión es refleja bien la posición de la gran mayoría de la sociedad española. Y no veo en estos términos el problema. No van a dejar aquí no sé si hay una avenida Pinochet, pero imagino que... David, me gustaría abrir el micrófono a la discusión del público, pero antes de pasar el micrófono en la sala, quería darle espacio a algunas personas que han escrito en el Facebook de la cátedra, también expresando sus preguntas. La primera pregunta la envía el poeta Julio Carrasco y señala lo siguiente: a falta de justicia, la memoria es el único recurso que tienen las comunidades para sobrevivir al trauma. Exigirles renunciar a ella es tanto inmoral como inútil. Y déjame leerte la segunda pregunta para que las puedas abordar ambas. La segunda también la manda un poeta, este es David Price, y dice lo siguiente: si viviéramos en una sociedad saturada de memoria, me animaría a revisar este problema. Pero en Chile no hay consenso de que los crímenes de la dictadura son expresión de un mal radical y que su recuerdo es parte de las formas que tenemos para prevenir que se repitan. Nosotros no somos un caso como el proceso que siguió Alemania. Bueno, para mi respuesta a la segunda pregunta, a la segunda intervención, es que yo no soy de acuerdo y nunca desea otro. No hablo del caso de Chile como X o Y. En términos de la pregunta del poeta Carrasco, mi respuesta tiene dos aspectos. Uno, no existe la memoria colectiva, existen las memorias individuales. Y entonces, hablar de comunidades con memorias, a menos que hablemos de comunidades recordándose
de actos que han sucedido en sus propias experiencias en el tiempo actual, no hay la memoria colectiva. Repito, la comunidad tiene sus ideas, sus opiniones, sus mitos, y es bien posible que el mito o el consenso memorial, conmemorativo de una sociedad sea una cosa útil. No digo el contrario. Pero es falso lo que dice Carrasco, que no hay ejemplos de memorias que han servido para seguir con políticas malas, etcétera, etcétera. Cuando los alemanes, los nazis tenían un culto de la memoria. Y no se puede decir que tal vez es el caso en Chile, pero como no me opongo al proceso chileno, no veo el problema en este contexto. No hablé de Chile ni de Argentina, conozco mucho mejor Argentina que Chile. Yo creo que me opongo a los Kirchners, pero creo que había dos cosas hechas por Cristina Fernández de Kirchner. Son absolutamente maravillosos. Uno, gay rights, y el otro, la fin de la amnistía de Menem. Entonces, pero para mí el poeta hace de Chile un principio general que creo que se equivocó en eso. Bueno, Francisca aquí tiene el micrófono, sí, para... Sí, David, tú nombras el caso de Francia y el caso de España. Yo creo que apunta a algo que para mí es muy esencial, que es el buenismo, digamos, la política que hizo Rodríguez Zapatero, que es como un ejemplo de la pésima política de hoy, digamos. Estuvo todo su gobierno hablando de la memoria histórica, cambiando de plaza, haciendo matrimonio homosexual, todo tipo de cosas muy bonitas todas que provocaban un gran consenso y que todo el mundo estaba de acuerdo. Y mientras una crisis económica gigantesca se estaba preparando, para la que no se preparó y destruyó al país. También pasa un poco eso en Francia, se inventa como consenso en torno al que nadie tiene, todo el mundo está de acuerdo, digamos, se inventan debates en que todo el mundo está de acuerdo, que tienen mucho que ver con la memoria, para evitar los temas de hoy, digamos. También pasa un poco con Chile, digamos, yo creo también, se discutió, se le dio a la memoria, se le dio a las víctimas un lugar para no discutir lo que había sido la Unidad Popular, lo que había sido el programa de la Unidad Popular. O sea, no hay algo, lo que decía un poco Fischer, el capitalismo no usa un poco la memoria para distraer de los conflictos que podría tener. Bueno, es fácil de hablar de Chile porque no soy competente, pero conozco bastante bien España. Y no veo las acciones de Zapatero ni de Felipe González de la misma manera. Yo creo en la sinceridad del debate sobre la memoria entre la derecha y la izquierda, soft, de ambos lados, del PP, del PSOE, en España. No lo veo como pretexto. Que el gobierno de Zapatero hizo errores con la economía, pero no sé, más errores que Italia o Francia. No sé. Pero en el caso chileno, no lo conozco. ¿Alguna otra pregunta? Sí, bueno, aquí. El año pasado entiendo que el término que más apareció en la prensa, según alguna nota que leí, es posverdad, ¿no? Fue como el boom del concepto, la idea esta de posverdad. No sé exactamente cuál es su definición, pero es algo así como que si yo estimo que eso es verdad,
basta y no hago ninguna, no necesito ninguna indagación, ¿no? Algo así. Y pasa a ser mi verdad. Bueno, esta instalación de este operativo, así de que se instaló la posverdad, ¿tiene algo que ver con este proceso de la memoria? ¿Por qué hemos llegado a esto de que si para mí es real, es? Sí. Y no indago más allá ni me documento. Bueno, hay una relación. No sé si tengo algo de interesante a decir sobre este asunto, porque es una raridad para mí de no tener una opinión. Pero es claro que el mundo de redes sociales es un mundo en el cual hablas con los que son de la misma, que comparten la misma opinión que tú. No hay debate, hay insultos, pero no hay debate en las redes sociales. Y entonces el post-truth para mí viene de este problema. Es decir, si uno dice, y si Trump dice los monumentos lindos confederados, y los que son de su partido hablan entre ellos, diciendo, sí, los monumentos lindos confederados. Del otro lado, sobre otras redes sociales o otros sitios, tienes los que han apoyado a la destrucción de los monumentos, pero nunca discuten nada. Entonces, en este sentido, y hace más difícil establecer un consenso sobre el pasado. No hablo de memoria ni de recuerdo, sino de consenso histórico. Sí. David, mientras surge la nueva pregunta, yo quería preguntarte una cosa. ¿Y si en vez de hablar de olvido, memoria, como si estuviesen opuestos, no pudiésemos hablar de que una forma de prevenir los abusos, la manipulación, sea el pensamiento crítico? Porque de alguna manera tu libro no es un ejercicio de olvido. Elogio del olvido es un ejercicio de pensamiento crítico. No, es un argumento para una idea de cómo responder, contestar a desafíos históricos. No puedo escribir, es un libro, escribo un libro de olvido. Es una contradicción en términos, ¿no? Tendría que estar en blanco. Sí, en blanco. Buena idea. Walter Benjamin decía que el libro ideal estaría en un libro de citaciones. Claro. Y bueno, es posible. Hay otros libros, ¿no? Sí. No insisto sobre mi monopolio, pero no, yo no creo que yo creo que si la historia nos enseña algo, hemos exagerado estas lecciones y que en muchos casos no hemos aprendido mucho de la historia. Ejemplo número 1, el genocidio. El genocidio. Hablaba nunca más, es una frase de los presos de Buchenwald, que han elegido inmediatamente después de la liberación del campo de concentración por, creo, el ejército británico. No sé si. Y escribieron Never Again en todos los idiomas. Hay unas semanas después de la liberación del campo. Pero, y nunca más, para mí, en términos del genocidio, nunca más quiere únicamente decir, me disculpe, pero es duro, pero creo que sea la verdad,
que nunca más alemanes van a matar a judíos en Alemania en los 40. Claro. En Ruanda no habían pensado de Auschwitz, ni en Camboya, ni en East Pakistán, Bangladesh de nuestra época, en el nacimiento de este país que nació de un genocidio. Guatemala, etcétera, etcétera. Y no veo la historia de la Shoah como algo que ha servido para impedir a otros genocidios. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, hay una pregunta allá. Hay dos ahí. Sí. Hola. Más que una pregunta, yo tengo una duda. A mí lo que me llama la atención es que estamos hablando de la memoria, pero ustedes incorporan la memoria dentro de un constructo social, o sea, lo cargan de justicia, de paz, de libertad, siendo que está demostrado que la historia o la memoria, como está construida, hay una supremacía de ideas, o sea, hay un vencedor. Entonces, en ese sentido no operan las acciones de libertad, justicia, verdad. Si lo llevamos al plano como historia colectiva, como lo que decís tú, te lo voy a llevar como, no sé si fue Hegel o fue Kant, que él era de una idea como la historia consecutiva. Entonces él explica que surgió el cristianismo porque se acabó el judaísmo. Y le dicen, sí, pero aún hay judíos. Sí, pero son muy pocos. Entonces le dicen, ¿qué pasa con los negros? Él dice, los negros no escriben la historia. Entonces, si lo llevamos de esa forma, es imposible hacer un análisis de, tú me decís, en un sentido, yo olvidaría la historia si genera paz, pero ¿paz en qué sentido? Ya lo estamos llevando a un plano social, de qué es paz para un poco, para un segmento de la sociedad. Si lo llevamos al plano como de la memoria individual que habláis tú que te interesa, te voy a poner un ejemplo que me contó un amigo, que él me decía que en un carrete él se encontró con una novia, una exnovia, que para él fue muy importante, y se le acercó a la persona, y la persona no se acordaba de él. Entonces él dice, yo no fui parte de su historia. Entonces, ¿qué pasa en ese sentido? El tema moral, el tema de que, ¿por qué hay que cargar la historia? ¿Por qué hay que darle tanta seriedad a la historia? Si todos sabemos que la historia tiene dos versiones. Esa es mi pregunta. Como lo que decía Benjamin. Bueno, yo no creo en los macrosistemas. Entonces, para mí, Hegel, Kant, que acabas de citar, son los maestros a pensar que han construido grandes teorías de la historia y de cómo se desarrolla la historia. Son falsos. Y del punto de vista, y yo, si puedo añadir, yo no creo en el progreso histórico. Mi posición es más cerca, digamos, de los historiadores griegos y hablar de ciclos, que es el antiprincipio de la visión de la historia como progreso. Como avance. Como avance. Es la única manera que sé contestar. Hola, va a sonar un poco etnocentrista, pero yo como español creo que el caso de mi país es muy curioso. Yo creo que la República, aunque perdiese la guerra, ganó la historia. Y lo que está pasando ahora, yo para mí lo concibo como que la actual izquierda lo que pretende es vengarse. Y me parece muy irresponsable e insultante que se desprestigien y se retiren monumentos en honor de Franco y sus seguidores y su gente, porque para bien o para mal gobernaron en mi país durante más de 40 años y forman parte de la historia. Entonces, no es insultante, no es ofensivo para las familias de esas gentes, que también son humanos, que se retire toda reminiscencia de sus familiares y de estos personajes. Pero podrías decir la misma cosa de los nazis, ¿no? O de los estalinistas. Entonces, un respeto
para las opiniones del pasado. No me parece una manera coherente de pensar, porque por definición en el pasado hubieron, digamos, de España o de Rusia o de los Estados Unidos. Yo podría decir contra la destrucción de los monumentos, bueno, los sudistas, los familiares descendientes de los sudistas también tuvieron sus opiniones, pero no veo exactamente cómo eso debería imponer una política de respeto absoluto. No lo veo. Es un debate político. Soy de acuerdo contigo que ahora la República ganó el debate. Eso, sin duda. Pero para mí, como soy del lado de la República, pero no veo como si no estás de este lado, si piensas que finalmente el régimen de Franco hubiera sido superior, digamos, a la Segunda República. Bien, pero es un argumento político. No creo que puedes hacerlo en términos de respeto, porque en estos términos se aplica a toda posición en todo el mundo. Bueno, por un asunto de tiempo, lo siento, es que... No, si quiere, hay a ver, ya, tenemos esta última pregunta, porque por asunto de tiempo tenemos que concluir. Sí, Francisca, ahí estaba justamente. Hola. Yo pensaba en el caso del genocidio en Ruanda, donde podríamos decir que sin duda que la memoria jugó un rol para detonar lo que sucedió. Pero ¿qué sucede, por ejemplo, en el caso de los organismos internacionales? Que ya no se trata, por ejemplo, de la realidad de un solo país, sino que, por ejemplo, la ONU, creo yo, y me acuerdo del libro que usted escribió a punta de pistola, que debiese también, en cierto sentido, tomar lecciones de lo que sucede cuando no se interviene. Entonces, quizás a Ruanda como nación sí por así decirlo, le beneficie olvidar lo que sucedió, pero a la comunidad internacional quizás no le sería beneficioso en casos futuros, como lo que hoy día vemos quizás en Siria. Bueno, hemos todos pensado a un cierto punto, personas viejos como yo, de que la ONU hubiera podido servir como, no sé, estructura para impedir al horror. Y al origen, eso fue la idea de los fundadores de la ONU, precisamente esto, pero perdió. Y no veo cómo la ONU podemos hablar de la intervención. Como ves, después de Ruanda hemos tenido Siria. Entonces, y la ONU no tiene poder porque la ONU no es un gobierno mundial, es una federación de estados ricos y pobres, poderosos y sin poder. Y en este contexto creo poner confianza en la ONU es, bueno, equivocado, digamos. Perfecto. Por asuntos de tiempo tenemos que parar acá, pero antes de terminar todo, quería en primer lugar dar agradecimiento a aquellos socios que han permitido este encuentro, este diálogo. En primer lugar está el Congreso del Futuro y también está la editorial Penguin Random House, que es la casa editorial de David acá en Chile y que ha puesto a disposición a la venta afuera también algunos libros. Y también uno de esos libros está acá en la mesa y este libro se ha prometido para uno de los asistentes. Cada uno de ustedes ha sacado un número, está acá presente. O sea, por supuesto, también tiene un poco de...
Un poco de concurso televisivo esto, ¿ah? Y David, ¿quieres sacar un número? ¿El primero corre o va al agua? No, el primero corre nomás. ¿Hay un número? 42. El 42. Está acá presente porque las reglas son que... Está presente, excelente. Un aplauso, ven a recibir tu libro. Sí. Pero firmar para el 42. Claro. Con amistad. Con amistad. Bueno, aprovechamos este impulso también para pedirle, por favor, un aplauso de agradecimiento a Carolina Toá y también a David Reed. Muchas gracias por su generosidad y también por las preguntas. Adelante, señor del 42. Por favor, venga a buscar su libro. ¿Ah? Sí. Sí, si les quieres lo puedes abrir para que te lo firme. Sí, ahí te vi el número. No te preocupes.